Hola, hoy en Status les presentaremos un recuento de los principales eventos que se llevaron a cabo en nuestro país sobre mercadotecnia, publicidad y comunicación en el 2019. Veamos. Algo que no nos pasaba y que era como un poco triste en los años anteriores en el Círculo es que pues te ibas a Acapulco, llevabas a conferencistas, pero claro, la gente se quedaba fuera en la playa y llegaba conferencistas pesadísimos con Fernando Vega Olmos, Eduardo Maruri, ¿no? Y que llegaban y habían 10 personas en la sala, ¿no? Era un momento muy triste. Y acá, al haberlo traído de vuelta a la Ciudad de México, lo que decidimos también, dijimos, tenemos que volver a darle valor a esto. El Círculo tiene que ser para que todos los actores de industria, sobre todo los más jóvenes, se llenen la cabeza y se enamoren de esto tanto como nosotros lo amamos. No es una cosa que se planee de un día a otro. En la mesa directiva actual que está con Luis Gaitán a la cabeza, lo van planeando, se van teniendo juntas, se van poniendo sobre la mesa conferencistas, jurados, entonces se va armando. No es lo mismo trabajar en la industria de publicidad que trabajar en la industria de la creatividad, que es muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, todo el foco ha sido traer speakers, ¿no?, de diferentes ámbitos que vienen a ofrecer un punto de vista sobre la creatividad. Hablo muy poco de publicidad. Lo que me dijo Luis es, quiero que les hables a los chavos de la creatividad fuera de publicidad. Y me pareció fantástico, porque también tengo toda una historia y una serie de cosas que he hecho fuera de la publicidad. Y me parece que se trata la plática como de construir tu propia marca, ¿no? O sea, tengo la fortuna de que mi nombre se reconoció en el mundo de las agencias a través de mis puestos, de los premios, festivales, bla, bla, bla. Pero de repente cuando sales al mundo, la gente normal, muchos clientes no saben lo que hiciste en el Círculo, o en Ogilvy, o en Leo Burnett, o en Cannes. Entonces tienes que reinventarte. Bueno, estamos viviendo un gran cambio dentro de la industria publicitaria. Obviamente el escenario actual no tiene nada que ver con el que había hace 10 años. Es muy interesante porque han entrado todo el cambio de los medios, el nuevo consumo, tecnologías, redes sociales. Todo eso está muy bien y es muy interesante, pero hay un momento en el que parece que está la tecnología por encima de las ideas, la tecnología por encima de la creatividad, y yo creo que en el fondo lo que da razón de ser a esta industria son las ideas y la creatividad, igual que la industria del entretenimiento, y lo que tenemos que hacer es aprender a usar esas nuevas herramientas, pero no olvidando nuestra razón de ser y lo que nos hace diferenciales, que son las ideas y la creatividad. So my speech was about building brands through purpose and empathy. So we're living in a world where we're understanding what's happening in society, we're understanding what people are talking about. And my speech was about how can brands embrace this conversation. When we look at Twitter is a platform where people are talking about what everything is happening. So when we look at other platforms where you say look at me, on Twitter we are saying look at that. So what's happening in the world, and what's happening in the world, it's what people are talking in the world. So we always need to see and look at people before we look at brands and before we look at what are the objectives of the brands. Construir marcas, cómo llevar un mensaje al consumidor de una forma que ciertas industrias lo están haciendo, no lo están haciendo todas, que es activar nuestras marcas, de permitir que unos cuantos consumidores vivan la marca de una forma diferente, y que trabajándola correctamente al amplificarla a un buen número de miles, millones de personas, puedas construir negocio como normalmente lo hemos construido con los medios en otras épocas. Lo que está en crisis es que los clientes están pensando en abaratarlo con tal de sacarlo rápido, sacar mucho, te lo digo así, kilo de internet, ¿a cuánto el kilo de redes sociales, de banners, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es que hay un control de precio que baja la manufactura, dice, ponle, te lo digo como si fuera una manufactura cualquiera, ponle tornillos en vez del 6 que necesita, ponle del 3, ponle un peor cemento. Y eso hace que al final la idea que es tan importante que llegue al posible consumidor o cliente, no esté llegando como deba de llegar. Si hablamos del craft, a los que nos tocó hacer publicidad hace más de 15 años, 10 años, pues en el craft tal vez hablábamos de estos valores de la producción, esta calidad del mensaje, esta espectacularidad de lo que hacíamos de publicidad y de que las ideas tuvieran esta como potencia y los
mensajes fueran lo suficientemente robustos, claros y directos. Hoy el craft habla un poco más allá de eso, que tiene que ver con la construcción de los conceptos, con la selección de los medios. Mi plática se titula Conquistando un sueño americano, llevando a México en el alma. Y cuento un poquito mi historia personal, pero aprovecho para mostrar la evolución del mercado hispano. Me remonto a finales de los 80s y lo traigo a la actualidad. Y hablo un poquito cómo las agencias, éramos unas agencias de nicho, hispanas, muy enfocadas a televisión, que era prácticamente el medio por excelencia. Y hoy por hoy nos han puesto muchas etiquetas, ¿no? Agencia multicultural, se habla ahora de todo market, cross-cultural, como que buscan dónde acomodarnos, pero la realidad es que estamos compitiendo en el mainstream y lo estamos haciendo con el DNA latino. Pues nosotros nos obsesiona que los chavos, y realmente es para los más jóvenes esto, pensando en la industria, que vengan acá, que se llenen la cabeza y que se regresen con ganas de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero ganar, yo quiero filtrar, yo quiero hacer grandes campañas, yo quiero que la gente vea mi trabajo, ¿no? Y quiero ser un gran profesional creativo en la publicidad. Continuamos en Status en el 10º Congreso de Mercadotecnia de Mercados.0. Organizar un evento no hay nada dicho. Cada evento se empieza de cero, se tiene que plantear el contenido, no puedes asumir ni dar por hecho nada, porque eso es cuando te llevas los sustos. Entonces creo que organizar eventos tiene que ser probablemente las cosas más estresantes, pero también más apasionantes que he tenido que hacer en mi vida. Pues es todo un reto después de 10 años, porque el consumidor ha cambiado como no tienes una idea. Entonces la exigencia del consumidor es lo que nos hace tener un reto cada año más complicado. Me encanta, la verdad, los speakers que tenemos este año, son 30 speakers. Escogimos que existiera esta diversidad entre tener desde marcas que están innovando, marcas que con los años pues, han seguido innovando y traen también estas nuevas tendencias que les sirven a todos los asistentes que vienen. Cada vez más personas están navegando vía dispositivos de voz, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues los Alexas, las bocinitas que son inteligentes, que escuchan lo que decimos y que nos contestan, ¿no? Este tipo de dispositivos está cada vez más presentes, ¿verdad?, en los hogares. ¿Qué necesita una marca para conectar con el consumidor? Y en ese sentido, yo les platiqué a los asistentes de 4 factores clave que una marca debe tener en cuenta hoy en día para conectar con ese consumidor. El primero es un conocimiento profundo del target. El segundo factor más importante es generar experiencias extraordinarias on y offline. Como lo dije ahí, creo que esta es la era de las relaciones públicas porque las redes sociales, la conectividad, los ciclos de las noticias 24/7 hacen que ya no sea una opción el estar en un diálogo constante con tus audiencias, sino una necesidad. Yo creo que más que las métricas, lo verdaderamente importante es la estrategia que hay detrás, los objetivos que quieres lograr, y ya una vez teniendo una estrategia, un objetivo, entonces ya le metes las métricas que quieras, ¿no? Y la mides como se te dé la gana, pero si esa estrategia, si ese objetivo no está bien fundamentado, no vamos a llegar a ningún lado. Básicamente eso, vamos a explicar para nosotros qué es una experiencia de marca, que básicamente nosotros lo vemos como una relación que se crea entre una marca y una persona, y decimos una persona y no un consumidor porque va mucho más allá de lo transaccional, ¿no? Un consumidor con una compañía o con una marca tiene una relación transaccional. Creemos que una experiencia de marca es mucho más rica porque lo que hace precisamente es generar un momento de contacto, una emoción. La marca tiene que estar dentro de la cultura pop, ¿no? Dentro de lo que está pasando, dentro del contexto, ¿no?
El segundo es finalmente que la marca tiene que tener una postura, ¿no? Siempre una postura de marca, ¿no? Y así es como conecta mejor con las audiencias. De segmentación de usuarios, cómo pueden administrar estas bases de datos para hacer una buena selección de audiencias. Les voy a hablar de las herramientas que pueden ocupar, qué tipo de assets ocupan este tipo de plataformas que se dedican a la automatización en móvil para que las puedan sacar provecho. Mi ponencia se llamó Storytelling para tus campañas de contenido y justamente de lo que hablamos y lo que estuvimos charlando durante mi tiempo en el escenario fue sobre cómo crear historias dentro de los contenidos de marketing para universalizar el lenguaje en el que las personas se enfrentan a tus estrategias de comunicación, de marketing y la forma en la que tienen una experiencia con el contenido que propones. Mi plática se trata de los ingredientes claves para una estrategia de marketing y lograr sus resultados. Que por donde va un poco mi plática es que no existe la fórmula perfecta, ¿no? Depende de muchos factores, pero que siempre tienes que regresar a lo básico, a pensar a quién le estás llegando, por qué les estás queriendo hablar y de ahí empezar la estrategia. Hablar un poco de la individualización, o sea, que era como el antecedente para que la gente entendiera también por qué hacer una campaña de forma local. Y cuando me refiero a la individualización es cómo fue retarlos a ellos mismos, o sea, desde dos perspectivas. La primera, romper el status quo, o sea, de seguir haciendo lo que todo el mundo hace en el mundo de retail. Creo que hoy en día el reto para todas las personas que nos dedicamos a esto, y en especial en marcas globales tan conocidas como mi caso con Victoria's Secret, que es una marca que esperas que no importa si estás en Shanghai, en Nueva York, en México, en cualquier lugar del mundo, vivas la misma experiencia, pero también necesitamos personalizarla. Entonces, ¿cómo personalizas una experiencia tan estandarizada, una estrategia tan global y una marca tan reconocida? ¿Cómo la vendes realmente viviéndola? Voy a platicar y voy a exponer sobre el fan y la experiencia. Cómo poder hacer que la gente que está en las redes sociales tenga una experiencia más allá de solo consumir información. Las redes sociales son medibles. Esto quiere decir que nosotros podemos medir cuando la gente está triste, cuando la gente está contenta, cuando la gente está animada. ¿Cómo hacemos esto? A través de publicaciones que ayuden a que la gente comparta con nosotros. ¿Cómo las personas seguimos siendo parte de todo este entorno, ¿no? Y lo resumo así, ¿por qué? Porque al final del día, entre todo este, digamos, ruido tecnológico, a veces asumimos que la máquina lo va a hacer solo. A veces asumimos, yo te diría, el caso más memorable es uno de los casos de Cannes, que una máquina pinta un cuadro de Rembrandt. Lo pintó increíble, y el mismo creativo lo dice, lo pintó increíble porque la data que lo alimentó estaba increíble. Lo que intentamos hacer hoy fue mostrarle a los chavos, a la gente, que realmente dejen de que eviten ese apantallamiento que te da la tecnología, que de alguna forma estamos resolviendo muchos de los problemas diarios con la tecnología como primer caballo de batalla y no con la idea como primer caballo de batalla. Es ahí donde nos estamos confundiendo, porque finalmente al dejarnos asombrar por tanto tech o tanta app o tanta innovación, estamos perdiendo la sensibilidad de entender que hay otros mecanismos para tratar de resolver los problemas. Lo que quisiera decirte es que queremos seguir haciendo esto en forma regular y si se pudiera llegar a más segmentos de la juventud de mercadotecnia de México. Si pudiéramos llegar a más todavía. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando con nosotros en @StatusTV, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también nos puedes leer todos los miércoles en publimetro.com.mx y puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos. IAB, al ser un proyecto de industria,
es la misma industria la que postura y propone los temas, en las mesas, en los comités, en los grupos de trabajo, y es un proceso que sí, lleva una planeación de prácticamente un año. Justo por el perfil de gente que buscamos para que venga a dar su postura, su perspectiva de diferentes ámbitos del marketing y la publicidad. Sí es un tema complicado con las agendas. La conferencia que di se tituló ¿Cómo hacer más con menos? Cómo utilizar la data a tu favor en un ambiente de incertidumbre económica. Lo que está pasando en los últimos meses, digamos 12 meses, México está viviendo algo que no estábamos tan acostumbrados, donde hay un poco de miedo, temor, incertidumbre a lo que podría pasar en términos macroeconómicos, y lo estamos viendo reflejado en muchos anunciantes que directamente están cortando pauta o están frenando pauta, que están un poquito esperando a ver qué pasa. La plática, pues lo que hablo un poco es de la industria del influencer marketing, cómo viene creciendo, cómo pasa del 2018 a ser una industria de $3 billones y ya estamos estimando que para el próximo año va a ser una industria de $9 billones, es decir, se va a triplicar la industria. Ya estamos viendo en encuestas que mostraba cómo ya en Estados Unidos el 15% del presupuesto total de mercadeo se espera invertir en influencer marketing, entonces cobra cada vez mayor relevancia. Esencialmente platicamos acerca de qué es el blockchain. Es una tecnología de bases de datos que posibilita la desintermediación de cualquier transacción en donde se involucre el intercambio de datos o de valor entre terceros que no se confían. Esto tiene muchísimas ventajas más allá de las monedas virtuales, que son las más famosas, ¿no? ¿Sobre qué voy a hablar? Voy a hablar sobre el brief. ¿Por qué? Porque es un documento que es sumamente importante, que todos lo escribimos alguna vez, todos lo leemos, casi nunca le creemos, ¿no? Y vemos que está lleno de clichés y que no le dedicamos la atención suficiente. Justo hace rato una de las preguntas es de qué estaba haciendo Nestlé o qué veía Nestlé desde el punto de vista de ventas, ¿no? en el caso de e-commerce. Y sería un error, desde mi punto de vista, decirles que no queremos seguir creciendo porque eso beneficia no solo a los retailers, no solo a las marcas, pero sobre todo beneficia al consumidor. Estamos hablando de por qué la importancia del storytelling, porque se está hablando más de construir historias que nunca, si es una moda o si es algo que necesitamos los mercadólogos. Y la importancia es porque estamos en un contexto de hiperconectividad, de una generación nueva que está entrando al mercado, que es la generación Z, y que realmente tenemos que volver a las bases de lo que es un mensaje y una buena historia para poder conectar. Al final del día, Twitter es donde suceden las conversaciones y donde conectamos con lo que está pasando. Entonces, todas estas aplicaciones o todas estas, las marcas, las empresas, hacen o tienen una voz directa con el consumidor final para entenderlo, ver nuevas tendencias y para usarlo para diferentes canales de publicidad igual. Vamos a hablar un poco sobre la métrica de alcance, pero de una otra perspectiva, ¿sí? Porque justo estas posibilidades que tenemos en el digital muchas veces nos posibilitan crear nuevas medidas de éxito, ¿no? Y esto es buenísimo, es una de las partes para mí que es la más increíble de lo que podemos hacer. Lo que hice fue plantear cómo hace el comediante para crear un chiste, cómo hace los pasos de tormenta de ideas, cómo lo filtra, cómo se lo presenta a otra persona, cómo lo va puliendo a través de los años, y luego le enseñé a las personas cómo utilizar ese proceso creativo del comediante para agarrar un problema y crear una solución creativa. Hablamos se llamaba el asado digital. El asado digital es una analogía de cómo planificar un buen asado en casa con los amigos y con la familia, y cómo llevar esa planificación, el momento clímax que es el asado, y luego cómo ves tus resultados, qué tal me quedó, etcétera, bajándolo a un poco digital. Hacer esa analogía ayuda mucho a entender a los consumidores y a los clientes hacia dónde tiene que ir la transformación digital. La plática fue sobre el debate global que estamos teniendo sobre cómo los datos de la gente personal, los datos personales de la gente, se pueden usar en el mercado. Y hay diferentes modelos, entonces presenté el modelo de Europa, presenté el modelo que estamos construyendo en los Estados Unidos y cuáles son las diferencias, y dentro de eso, cómo esta comunidad debe consultar al gobierno mexicano o al gobierno de donde sean y no enseñar, pero traer a la gente junta para que aprenden sobre cómo funciona la economía tecnológica y cómo funciona la economía de datos. La primera que he dado ha sido sobre cómo está el mercado tecnológico y en específico del e-commerce dentro de la región latinoamericana y en específico también dentro de México.
y cuáles son las principales tendencias que estamos viendo, por un lado, a nivel publicidad y por otro lado, dentro del Mercado Libre, qué estamos haciendo para ayudar a las marcas a posicionarse dentro de nuestro marketplace y cómo estamos ayudando también a hacerles vender más productos dentro de nuestro marketplace. Today I talked about consumer trends and marketing trends that are impacting advertisers, and ultimately how they need to think about their marketing measurement strategy, their marketing strategy as a whole, in order to take advantage of the new world that we live in today. Tenemos que proponer una cultura diferente para que la gente florezca en un entorno donde la innovación, la creatividad, la tecnología, los datos, el contenido sean las herramientas. Eso es lo que tenemos que enfocar, en la cultura de la organización, en la cultura de la industria, de las asociaciones, del país, para hacer que las cosas se muevan. Continuamos en Status en el Foro Ideas Amay 2019. Este evento que hoy tiene su lugar aquí en el Camino Real es un evento que tardamos más de 6 meses en planear porque era muy importante, Alejandro, recuperar este espíritu de gremio, este espíritu de comunidad. Los temas se deciden a través de un comité que en este año ha sido presidido por Gabriela Alcalá. Y Gabriela lo que ha hecho es juntar a un grupo de expertos. En esta ocasión, en vez de definir un tema o una temática y buscar alimentar, creímos que era mejor tocar los distintos temas que son tan relevantes ahorita en la industria, porque pues hay desde lo digital hasta el regreso a las calles y el street data que es tan necesario. La plática que dimos fue sobre la parte de realidad virtual, y es todo cómo utilizar los dispositivos que hoy día tenemos que permiten traerle al consumidor un ambiente en el que no se encuentra. Anteriormente, si no estábamos en un punto de venta, si no estábamos haciendo la acción en ese momento, era muy complejo preguntarle a un consumidor. Hoy en día no hay límites. Ahorita en México está empezando, pero en el mundo ya tiene un auge impresionante, ¿no? Por ahí compartía unas cifras de todo lo que está creciendo realidad virtual y realidad aumentada, y para poniendo como un poco de contexto, en el 2022 se proyecta que realidad virtual cueste 17.8 mil millones. Estamos siendo desafiados por la revolución digital, como muchas otras profesiones, pero como diría mi abuela, mal de muchos, consuelo de tontos, así que tenemos que ir de la mano de estos avances, evolucionar, así como en algún momento había una división más entre la investigación cualitativa y cuantitativa, y después tímidamente se fueron juntando y también integrando más herramientas tecnológicas. Hoy la multiplicidad de herramientas es enorme. Vamos a presentar 6 verdades, por eso se llama Momentos de Verdad, 6 verdades que hemos encontrado del mercado. Algunas tienen que ver con la actitud que actualmente se tiene hacia el futuro económico, qué implicación tiene esto para las marcas y el consumo, algunos temas de cómo se está dando la credibilidad hacia los medios y hacia algunas otras instituciones, y también qué implicación tiene para las marcas. I was delighted to be able to be here to talk about how we create a research industry that shapes the future of our world, just as it's shaped today. We want to shape the future, and we shape the future by 3 things. One is a relentless focus on professionalism and ethics. And this is really important now that data is so important, but also there is so much more legislation about data and privacy. La investigación basada en contenido
es todo aquello que tú no puedes encontrar en redes sociales de conversación y que generas o detonas para que esa conversación se dé. Y de esa manera tú puedes provocar cierto tipo de temas o cierto tipo de tópicos de forma que la gente interactúe de una manera orgánica. La sociedad está evolucionando muy rápidamente y las personas estamos cambiando muy rápidamente. A veces me pregunto si es más la oferta que nos hace cambiar o somos nosotros los que cambiamos, pero el resultado está que las preferencias, los gustos y las actividades que hacemos están cambiando muy rápidamente. En realidad lo que tratamos de presentar es una idea sobre un segmento que parece olvidado. O invisible, como le llamamos nosotros. Es un segmento que normalmente tendemos a pensar que es de mayores de 60 años o los viejitos y demás, y en realidad pues a través de lo que empezamos a estudiar nos dimos cuenta que esto empieza desde los 40 años, ¿no? Entonces como que nos atañe a mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Hablamos de una forma nueva de poder medir diferentes fuentes de información, me refiero a televisión, radio y plataformas digitales. Hoy en día existen empresas que se dedican a medir solamente una de las fuentes, ya sea radio, ya sea televisión o plataformas digitales, y nuestra intención es buscar unificar una sola medición de todas estas plataformas ya antes mencionadas. Voy a platicar sobre el prosumer y cómo forma parte de una vorágine en términos de comunicación y cultura. Esto es importante porque es este paso del consumidor a un consumidor que produce contenido, que no se deja seducir fácilmente, que puede ser ángel y demonio, ¿no? Y que tenemos que entender desde otra óptica, con otros códigos de comunicación. La neurociencia tiene varios fines. Por ejemplo, el fin último es entender cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso. ¿Para qué lo hacemos? Para una gran cantidad de cosas. Primero, para entender por qué hacemos lo que hacemos de mejor forma y poder diseñar, por ejemplo, en nuestro caso, mejores estrategias de venta, ¿no? Ese es un ejemplo. Justamente este tema de la inclusión de la tecnología, de la cuarta revolución industrial, nos ha afectado a nosotros también como clientes. Va tan rápido que a veces hay industrias, negocios, empresas que no se detienen a obtener esta información del lado del consumidor o del mercado, y tengo que lanzar porque si no mañana esto ya no va a ser relevante, entonces no hacen investigación. Pero por el otro lado sí hay batallas que eligen jugar y ganar, y entonces lo hacemos como debe de ser, con un entendimiento del mercado, con un entendimiento del consumidor. Como siempre te digo y como siempre cierro estas entrevistas, Alejandro, felicitándote a ti y a tu equipo de Status por ser los cronistas de la industria del marketing, el branding, la comunicación y la investigación en México. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de todos estos eventos que sin duda marcarán las tendencias de lo que veremos en este 2020 en la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación en México. Los eventos del 2019 son parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.